parte de la Academia de Desarrollo Humano, pues la verdad pues, es muy grato y muy satisfactorio cuando uno ve pues, el entusiasmo y la voluntad de las personas para mejorar, ¿no? Ayer estuve en una capacitación y alguien me hizo reflexionar algo y era que me decía, ¿qué más? Porque yo le decía, no me puedo quedar a la charla y era algo concerniente al tema de desarrollo humano integral y le dije, por cuestiones de tiempo no me puedo quedar. Hay cosas más importantes y me miró y me dijo, ¿qué más importante puede ser que el desarrollo humano de nosotros mismos, mejorar como personas y seres humanos? Y me vine en el carro pensando y reflexionando esa parte, que uno muchas veces le da espacio y tiempo a muchas cosas que uno cree entre comillas importantes y no le das espacio para trabajar uno ese ser y esa parte humana que tenemos todos, que es la que más deberíamos potencializar y debería ser lo número uno y lo más primordial para nosotros, ¿no? Ayer estuve en zona rural y yo le decía a algunos padres de familia, en un taller de padres de familia que nos invitaron y me hicieron reflexionar algo, porque una señora decía, después de que yo les di una conferencia, me decía, aquí nosotros aprendemos hasta la parte psicológica de las vacas, del ganado, de que si tienen un dolor, de que cómo se comportan, y nunca sacamos tiempo para prepararnos para la educación de nuestros hijos. Y uno mira cosas como esas y uno dice, oiga, sí, a veces uno le da más importancia a otras cosas que realmente al desarrollo de nosotros mismos como personas y como seres humanos. Pues hoy vamos a trabajar un tema, está el señor Alejandro Martínez, que es aparte de ser el creador y fundador del programa, es uno de los tutores, una persona que conozco ya desde hace muchos años y pues uno de los cambios que a mí siempre me ha sorprendido en la vida y que a veces se los cuento a los que tuvieron la posibilidad de estar conmigo en las capacitaciones y que me hacen seguir como teniendo esa fe y ese impulso en el desarrollo humano integral, pues es precisamente el caso de vida de Alejandro. Pero voy a dejar que sea él el que se presente, que les haga una entradita breve a lo de la academia y lo del tema que vamos a empezar a hablar en la mañana de hoy para que hagamos como una leve introducción de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, pues viendo la introducción que me está haciendo Juan Carlos, pues me pone a pensar precisamente el porqué de la Academia de Desarrollo Humano, por qué un sistema de educación complementaria que ayuda a las personas a desarrollar el potencial, o sea, de dónde surge esa idea. Y pues a mí, por ejemplo, la educación tradicional me limitó el desarrollo de potenciales y pude haber pasado por diferentes escuelas, instituciones, pero llegó un punto en donde como que no me dejaba desarrollar algo que a mí me gustaba, que era esa parte del cerebro creativo, tratar de generar algo. No, todo el tiempo era ingeniero, financista, entonces tenía que hacer fórmulas y fórmulas y fórmulas. Netamente más bien hemisferio izquierdo. A los 20 me acuerdo, me metí a un curso de piano, pero me pedían que tenía que seguir exactamente unas partituras y tenía que aprenderme esa canción y semejante esfuerzo durante un año. Me he cansado, me aprendí la canción, pero no me gustó, entonces me frustró. Dejé guardada la organeta y como a 20 años después, prácticamente casi a los 40 años, 39 años, descubrí que podía improvisar en el piano. Porque a partir de todo ese trabajo con la Academia de Desarrollo Humano, que está tratando de generar y desarrollar un potencial interno, a mí mismo, por supuesto, también me generó tratar de buscar y encontrar a ver eso, cómo hace uno para desarrollar un potencial. Y llegó un punto donde dije, no más, a ver, saquemos la organeta y empecemos a ver cómo yo quiero, cómo yo siento que debo hacer. Y empezó a sonar más o menos bonito. Y pues ahí ya ahora también, yo también soy pianista. Porque también tengo la oportunidad de tocar ahí de forma improvisada el piano, pero eso obedece precisamente a estar como en esa constante curiosidad consigo mismo, de tratar de estar buscando como fórmulas para desarrollar las cosas que la sociedad normalmente lo limita a uno. Y toca ver muchos aspectos, toca ver todos los aspectos de la persona. Yo creo que aquí muchos, y claro, creo que la mayoría hemos sido o somos buscadores. Todos estamos encontrando como una fórmula para ser más feliz, para encontrar como fórmulas que nos permitan estar como más tranquilos, relajados, pero que también podamos vivir con tranquilidad económica, con tranquilidad relacionada a nuestras emociones. Todos buscamos un poco eso, ¿no? Y buscamos a veces, hemos buscado por diferentes lados, hemos buscado por iglesias, por Dios, por supuesto. A veces hasta nos hemos alejado también de Dios, nos distanciamos, porque de pronto creemos que por ahí están las respuestas. Pero en esa búsqueda constante hay cosas que se encuentran que son comunes a todo el mundo. Y eso es lo que la Academia de Desarrollo Humano precisamente ha tratado de recoger con todo el trabajo investigativo, es
descubrir cuáles son esos elementos que hacen que la persona realmente empiece a apoyar o aprovechar más ese potencial interno. Entonces no es a través de fórmulas, que es lo que les decía a las personas que estaban acá inicialmente. No es a través de decirle a la persona que para ser feliz tiene que ser sereno, tranquilo y equilibrado, porque uno no sabe cómo puede ser realmente sereno, tranquilo y equilibrado, sino es a través del estudio continuo de sí mismo, de trabajar continuamente en tratar de entender uno cómo es, cómo piensa, cómo las emociones lo manipulan, cómo toda esa programación que uno tiene en la vida le genera unas respuestas mecánicas, automáticas. Entonces uno responde de forma como un robot, como una máquina. ¿Cómo hacer uno entonces? Primero tiene que darse cuenta de que uno tiene todas las programaciones. Y ese darse cuenta no se puede hacer a medida que uno trabaja y estarse observando toda la vida. Porque hoy de pronto no nos damos cuenta de algo, pero dentro de 10 años de pronto sí nos damos cuenta de una programación que teníamos de pronto de cuando teníamos 4 años, por ejemplo, que nos hace responder de forma mecánica, que nos impide ser lo que en el fondo somos. Entonces el trabajo que plantea la academia es precisamente continuamente estar observándonos para desarrollar ese hábito de querer ser mejor todos los días, con el apoyo de todo ese sistema de acompañamiento de los funcionarios de la academia. Entonces, pues esa es la motivación, ese es el trabajo que estamos haciendo, que no solo sean cursos sueltos por ahí que demos, que de pronto generen algún ánimo, sino que sea un sistema de acompañamiento continuo en todos nosotros, que creemos una comunidad que motive la autosuperación personal. Por eso también hay una comunidad en la plataforma que se llama la comunidad Biología, a través de la cual entonces estamos en redes sociales, WhatsApp, tratando de estar recordándole la importancia de trabajar ese ser esencial. Entonces, pues, y a todo esto, pues nos hemos integrado con varios profesionales que creemos firmemente como en ese trabajo, y un trabajo que va más allá de las modas, que busca abordar, como les digo, directamente la parte más sensible de la persona, como Juan Carlos, como Astrid, como Sandra, como Daniel, personas que están aquí trabajando en tratar de ayudarnos a todos, a tratar de aprovechar esto. Pero los que estamos acá, creo que todos lo estamos sintiendo y es algo que siempre decimos, los que estamos trabajando con esto somos los que recibimos el mayor beneficio. Es decir, claro, estar metidos de lleno en esto, casi a veces no 24 horas, pero sí, casi que todo el tiempo que estamos despiertos, pues sin tener que estar investigando y buscar fórmulas para tratar de hacerle ver a las personas la importancia de que esto es vital en la vida, es lo más esencial. ¿Qué es más importante que esto? Aparte de pues, una experiencia de vida de Dios, ¿qué es más importante que estar trabajando en el autoconocimiento, tal como dice Juan Carlos? De sí mismo para desarrollar ese potencial. Usted puede estudiar matemática, puede estudiar en cursos sistemas, inglés, pero esto le potencia cualquier estudio, le potencia cualquier cosa a nivel familiar, a nivel laboral. Entonces es el compromiso y la invitación de estar aquí, de que ustedes estén aquí, es para que podamos compartir un poco ese interés. Los que no crean en ese interés, pues también tienen mucho interés hacer mejor. Pues también eso hay que mirarlo. A nadie se le puede imponer el crecimiento personal, ¿no? Nuestro libre albedrío no lo garantiza. Entonces cada quien como que tiene que decidir determinar en qué momento empieza a avanzar en estar observándose. Pero ahí tienen este amigo, este consultor interactivo que es la Academia de Desarrollo Humano y todos los funcionarios y el sistema de acompañamiento que tenemos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, o la charla, porque es una charla, no queremos que sea una conferencia, queremos que sea una charla, que compartamos un poquito las visiones. Hoy está enfocada en la actitud y en la actitud para enfrentar retos virtualmente. Cómo abordar todas las situaciones estresantes de la vida, todo lo que la vida nos puede traer. Por eso es una pregunta que vale la pena que nos hagamos, y yo venía aquí como para decírselas a ustedes, es cómo cada uno de ustedes puede lidiar con una situación estresante. ¿Ustedes cómo podrían lidiar con una situación estresante, con una situación difícil? ¿Qué hacemos realmente? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, que algunas dos personas de que me digan, ¿qué hace uno con una situación difícil? ¿Cómo reaccionan normalmente? Por ejemplo, yo cuando tengo una situación estresante, yo creo mucho en Dios. Y entonces yo como que me convenzo a mí misma que si yo tengo esa fe, se me van a salir las cosas como deben de salir. Entonces yo digo, bueno, si yo creo en Dios, pues no tengo por qué estresarme. Entonces como que sí, ¿verdad? Como que me relajo, como que hasta se me olvida el tema. Esa es una forma de manejar eso. ¿Alguna otra? Para mí pienso las cosas de manera lógica, miro qué soluciones puedo buscar en la situación y si hay algo que yo pueda hacer de inmediato, lo aplico. De lo contrario, si veo que es algo que se sale de mis manos en ese momento, busco ayuda.
y con cabeza fría trato de resolver la situación. Perfecto. ¿Alguna otra técnica? ¿Alguien más que nos quiera contar su ¿Cómo técnica? abordar una situación difícil? A ver, yo les digo, como decía aquí la señora, pensar en Dios, confiar en Dios. Yo diría que eso para mí es especial, esencial, ¿sí? Porque yo digo mi nombre, Manuel, ¿cierto? Y tener esa autoconfianza, ese autocontrol, ¿sí? Y pues pensar que existen mecanismos sencillos para resolver las cosas, no necesariamente salir con un arsenal, pues reunir todo eso para poder enfrentar un problema. De pronto el problema puede mirarlo de diferentes puntos de vista y no pensar que de pronto se resuelve en la primera acción, sino que de pronto una acción le va dando a uno la visión más precisa, más exacta o más apropiada, ¿sí? Entonces casi que uno va aplicando como una política ahí a la solución, porque a veces la solución, como dicen las políticas, es no hacer nada, ¿cierto? Porque si me sale una culebra, ¿yo qué hago? Moverme, gritar y hacer. De pronto quedarme quieto es la mejor solución, ¿cierto? Entonces a veces uno en la primera acción resuelve algo, después algo más, después, y así paulatinamente le va aplicando sus estrategias hasta considerar que lo ha resuelto. Es posible que no lo haya resuelto, ¿cierto? No crea que lo resolvió, pero es posible que no. Y ahí va uno empoderándose para sentirse que el problema está resuelto. Mil gracias. ¿Alguien más? Yo lo que hago primero es guardar la calma, ¿sí? Porque yo siempre pienso que uno enojado no puede pues pensar muy bien. Entonces primero digo guardar la calma, segundo confiar en mí, porque pienso como en cosas que han sido quizás peores o menos peores, y entonces digo, bueno, esto no es tan grave, o si es muy grave, o es que no tiene a veces solución, o no tiene remedio, sino continuar, ¿sí? Y segundo, ya como pensar como una posible solución, ¿sí? Dice el Señor, o no hago nada, o hago una acción inmediata que me ayude como a resolverlo. Pero siempre digo, guardar la calma y confiar en mí mismo. ¿Alguien más? ¿Listos? Bueno, entonces pues sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema y pues vamos a mirar un videito para que lo reflexionemos un poco.
Bueno, pues observando el video vemos las dos caras de la moneda, ¿no? La buena y la mala actitud, ¿no? Pero cómo a través de una buena actitud transformamos el entorno. Hay algo que uno tiene que tener en mente, y es que ninguno de nosotros tenemos el poder de cambiar a nadie. Ninguno. Realmente uno no tiene el poder de cambiar a nadie, pero uno sí tiene el poder de cambiar uno mismo. Curiosamente, cuando cambia uno, cambia el entorno. Cambia el entorno. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hablar cómo influye la actitud y qué es realmente la actitud para generar esos cambios que nos generen realmente ese bienestar. Por eso cuando hablamos de actitud, pues tenemos que hablar de ánimo, de estados de ánimo, ahí lo vimos en el video, ¿no? El estado de ánimo es fundamental para poder empezar a hablar de actitud, pero también tenemos que hablar un poquitico de las disposiciones cognitivas. Tenemos que hablar de la intención que tengamos para hacer las cosas, de la preparación para ejecutarlas, de la preparación para esa acción, y tener en cuenta algo que es fundamental, que todo esto es regido por el pensamiento. Todo esto se rige por el pensamiento. Entonces empecemos hablando como un poquitico de cada uno de esos componentes que vemos ahí dentro de la parte de la actitud, ¿no? Y podemos empezar a hablar del ánimo. El video fue muy diciente, ¿no? El estado del ánimo del uno al estado del ánimo del otro. Por ahí, entre algunas cosas que tomé de lo que hablaban ahorita, pues, si ya la cosa es tan grave y es tan mal, que no podemos hacer nada, es que por lo menos lo miremos con un buen estado de ánimo, ¿no? Pero ¿quién nos genera ese estado de ánimo? Nuestro pensamiento netamente. Vienen las disposiciones cognitivas, y en esa parte sí me quiero como detener un poquitico, porque dentro de la actitud la parte tanto cognitiva en este caso y la parte cognitiva es bueno que uno la analice, ¿no? Si recordamos cuando nos decían que la parte cognitiva es ese proceso simplemente donde la persona o el ser humano toma el conocimiento, lo lleva a la memoria y de pronto soluciona un problema en determinado momento y pare de contar, cuando se habla de una parte cognitiva. Pero cuando hablamos ya del proceso de la disposición cognitiva, es cuando tomamos ya ese conocimiento y lo empezamos a comparar, cuando ya hablamos del cuándo, del qué, del cómo, de a qué horas y a dónde, donde ya empieza uno a hacer ese proceso de comparación, de análisis, y es ahí donde realmente se puede determinar la actitud. Muchos de ustedes hicieron ahorita eso, una disposición cognitiva, cuando nos empezaron a explicar, algunos, bueno, ya yo me baso en Dios y me apodero de Él y miro, bueno, el problema ya está, tengo que mirar o hacer algo, tomarlo de una manera positiva, tratar de serenarme, de calmarme. Entonces ahí ya empieza el pensamiento a funcionar o a trabajar. Decía el biólogo y también especialista en la parte psicológica, Jean Piaget, cuando hablaba de la parte del constructivismo, en lo que tenía que ver con las disposiciones cognitivas, él hablaba de dos etapas. Y hablaba, no sé si de pronto algunos recuerdan por ahí en filosofía en bachillerato, cuando nos hablaban del periodo arcaico del ser humano, cuando simplemente desarrollan una disposición cognitiva, donde solamente es tomar como el conocimiento, meterlo ahí en la memoria a corto plazo, pero no hacer nada más con él. O cuando realmente ya hace el proceso cognitivo, que es cuando ya compara, analiza el cómo, el por qué, el a qué horas, dónde, para qué, y es fundamental. Y eso hace que la actitud cambie en nosotros, porque ahí es donde realmente nos empezamos a preparar, a tener esa intención y hacer esa preparación para la acción. Yo recuerdo, yo normalmente les comento a ustedes en las capacitaciones que he tenido la posibilidad de compartir con algunos de ustedes, es que el entorno es muy negativo. Uno tiene que reconocer que lamentablemente el entorno hoy en día es muy negativo. Nada más cuando uno se sienta a veces con el grupo de amigos, no sé si les ha ocurrido, uno se sienta y les cuenta un sueño. Ay, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, yo quiero hacer esa maestría o ese doctorado que no he terminado. Y muchas veces los mismos amigos le ponen a uno en duda eso y le dicen, usted está bromeando, ¿cierto? ¿Usted qué va a poder? ¿Usted qué lo va a lograr? ¿Usted no lo va a alcanzar? Entonces normalmente el entorno de uno a veces tiende a ser muy negativo, y esas disposiciones cognitivas son las que nos van preparando para esa acción y para que tengamos una verdadera intención para hacer ese cambio de actitud que nos lleve realmente al hacer bien, a un buen desarrollo.
No, muy bien. Ese es el punto. O sea, cuando uno se le prende un bombillito, ¿no? Es como se me ocurrió. Esa ahí está las disposiciones cognitivas. Ahí está como el punto que nos hace decir, aproveché para algo ese intelecto, ¿no? Los que están en el curso de Desenchúfate o que pasaron ya por ahí, yo creo que todos, pues ya los que están todavía por entrar a estudiar, aparece ahí un capítulo o una unidad que es acerca de la estructura de la mente y lo que compone la mente. ¿Quién se acuerda? ¿Alguno de ustedes de pronto que haya pasado por ahí? Los componentes de la mente. ¿Cuáles son los componentes de la mente? En el curso se plantea que son 4, básicamente. Quinto con la visión occidental. Visión oriental y visión occidental. Memoria, ego, intelecto y consciente. Que se da cuenta de las cosas. Y también el subconsciente, pero el subconsciente es el que puso Freud en Occidente, a los componentes de la mente, y se refiere realmente es como a la memoria no consciente. Es decir, realmente son 4 componentes: memoria, ego, intelecto y consciente, que se da cuenta. La mayoría de nuestra programación queda grabada en la memoria, y la mayoría de nuestras respuestas de protegernos, de querer protegernos, que hacen que busquemos de pronto ser egoístas con los demás. ¿Sí? Ahí está el ego. Entonces esto es para la parte animal, el animal es normal, pero la mayoría de la sociedad educa para eso, para preparar a la gente aquí en torno a esto, que se mueva aquí, pero no para que aprovechemos y usemos el intelecto o el consciente. El intelecto son esas disposiciones cognitivas, se refiere a Juan Carlos, es de estar analizando, pensando por qué, para qué, cómo, por qué, para que se nos encienda un momento y digamos, entendí algo nuevo, a partir de las situaciones que nos traigan en torno. La educación tradicional, ¿saben?, no estimula mucho el desarrollo cognitivo a los profesores, sino estimula solamente recordar, memorizar, grabar, que es lo que llaman desarrollo cognitivo, técnicamente hablando. El desarrollo cognitivo, ese de analizar, no está muy metido dentro de la educación tradicional, sino que primero aprendan como loritas, como decimos, y repitamos como loritas. Entonces, por eso es clave para la actitud poder uno estimular más el uso de ese intelecto y de ese consciente. Sí, perfecto. Ahora bien, cuando se habla de actitud también se habla de lo que aparece ahí, que es la postura del cuerpo humano ante una situación especialmente determinada por los movimientos del ánimo. Quiero que recordemos que cuando se habla de actitud, la actitud pues se da de 2 maneras, ¿no? Una cortical o temporal, que se conoce así, o una permanente. La activación cortical pues se da por la excitación de nuestras neuronas corticales. Nosotros tenemos en nuestro cerebro unas neuronas en la parte superficial, que si pudiéramos abrir la primera capa y mirarla con el microscopio, pues ahí están. Y esas neuronas, cuando viene el proceso de la sinapsis, cuando chocan por algún estímulo, ¿correcto?, generan el cambio de actitud, para bien o para mal. Pues si el estímulo es malo, ¿cómo será la activación cortical en ese momento? Si es negativo o algo que no nos agrada, pues de manera inmediata usted cambia su actitud la pone de manera negativa o mal. Pero cuando es cosa contraria, pues la excitación de las neuronas van a ser para cosas positivas. Porque es importante saber y reconocer esto, porque uno diría, bueno, como, ¿de qué me sirve a mí saber de que tengo mis neuronas corticales y cuando se excitan, pues generan un cambio de actitud? Y se llama temporal o cortical porque es momentáneo. Puede que en el momento de la excitación, pues, me cerraron, iba conduciendo en el carro y me cerraron, me salté, ¿correcto? Y reaccioné de una manera brusca y me puse en una mala actitud. Pero de pronto iba en el carro con mi esposa y mi esposa me dijo, ya amor, calma, tranquilízate, debe ser alguien que va con problemas. Recuerda que venimos con los niños y las cosas. Entonces vino el estímulo contrario, una activación positiva. Entonces ya me relajó y cambia de momento, de una rapidez a veces impresionante. Cuando uno identifica de que es un proceso fisiológico y lo entiende como tal, es donde usted tiene la posibilidad de eso, de trabajar esas disposiciones cognitivas, hacer esos reconocimientos de juicio y empezar a hablar, que es lo que dice ahí en la parte roja, hacer esas orientaciones y estimaciones de juicio y de reconocimiento, para que no, en un momento de una excitación cortical negativa, no vaya a cometer errores o no vaya a fallar o no vaya a lastimar a otras personas, porque se puede dar, ¿no?, en un momento que inclusive eso nos puede generar hasta una ira, rabia o intenso dolor, ¿no? Por eso se dice que cuando se habla de ánimo, que es fundamental en la actitud, se dice que la manifestación del ánimo, la palabra ánimo como tal viene del latín animus, y del griego soplo, y dicen los griegos en su parte
filosófica que Dios tomó algo, sopló y creó la vida. Y por eso se habla que es alma y espíritu, porque es principio de toda actividad humana. Por eso cuando se habla de actitud, es principio de todo. Y es esa intención y esa voluntad. Y la actitud también es valor, también es energía. Es ese esfuerzo, esa atención, pero sobre todo, todo regulado a través del pensamiento. Ahí es fundamental tener en cuenta el pensamiento, porque el pensamiento es el que realmente le va a permitir como que empalmar o desarrollar todo esto que estamos viendo acá. No, pues ahí me voy a pensar un poco entonces el vínculo entre el ánimo y las disposiciones cognitivas, porque el ánimo es precisamente dentro del programa hablamos de esencia, ¿no? De lograr conectar con la esencia y expresar nuestra esencia, pero también la necesidad de filtrarlo a través de nuestra razón, es lo que está diciendo ahí, Total. de utilizar el intelecto para analizar también que no vaya a ser una respuesta que sea producto de mi memoria, del que está programado, sino que realmente sea algo que me está conectando con esa verdadera esencia o con ese verdadero ánimo. Si uno actúa desde ese ánimo, que dice que es básicamente la conexión con esa energía, con esa fuerza, con eso que somos, según la definición, pues el objetivo de todo ese trabajo de estar entendiendo y analizándose y observándose es para lograr eso, que se exprese esa esencia. Identificar fue la palabra que utilizó clave Juanca. Darse cuenta, darnos cuenta de que tenemos una actitud, es tal vez el primer paso y es el número uno, ¿no? Es el más importante. Porque a veces no nos estamos observando, ¿cierto? Normalmente no nos estamos observando de pronto en nuestras reacciones, en nuestras emociones. Algunos más, otros menos, pero normalmente no lo hacemos. Entonces, pero lo primero es estarse observando para poder identificar, ¿cierto? Y si uno no se está observando, pues, si no se acostumbra a estarse observando, pues, y que es uno de los logros del programa maestro, tener ese hábito, desarrollar ese hábito de la autoobservación. Si uno no está acostumbrado a eso, pues difícilmente va a identificar esos momentos de una emoción y de pronto reaccionó, le pegó un puño a alguien, o bueno, le dijo una mala palabra, alguna cosa, y después uno dice, ay, ya embarré, y se arrepiente. Claro, porque no tiene la costumbre de estarse autoobservando, para evitar precisamente y usar las disposiciones cognitivas, para evitar que la actitud sea manipulada por el entorno. Y sobre todo que uno a veces en temas de actitud, como normalmente se le enfocan es más a toda hora el desarrollo, que actitud positiva y tenga actitud positiva, pero no profundizan realmente en lo que es la actitud y cómo se trabaja y cómo se maneja. Entonces es muy común ver le ocurre a uno en el entorno natural, laboral, familiar, la persona que en el momento, una activación cortical en el momento agradable y está feliz, ¿cómo le ha ido? Espectacular. Pero vino el momento al ratico la activación cortical negativa, ¿cómo le va? ¿Cómo le va de qué? Ok, se embobó, ok, ¿qué le pasó? Si hace un ratico estaba espectacular y ya cambió de una manera impresionante. Entonces por eso es que es fundamental ver la actitud no como una cosa somera o pasajera, sino que es algo importante para nosotros los seres humanos y que determina el estado del ánimo, que es fundamental, correcto, que va regulada por ese estado del ánimo y de esa intención y de esa voluntad. Entonces no sé si quieren opinar algo acerca de este tema como tal de la actitud, si tienen alguna inquietud, alguna duda. Yo normalmente sí recuerdo algo y eso sí lo agradezco a mi propia filosofía, cuando hablaba de la teoría, a mí me llamó mucho y me marcó mucho en mi juventud cuando hablaba él de la teoría del constructivismo del señor Jean Piaget, y luego a través del desarrollo que venimos haciendo en la academia, pues uno lo enfoca acá, porque es que realmente, y el señor Piaget decía a uno en esa teoría constructivista precisamente eso, de que uno tiene que en la parte cognitiva hacer esas comparaciones, el qué, el cómo, para qué, me sirve, me sirvió. A veces de las cosas malas, cuando uno hace esas disposiciones cognitivas, es donde están las mejores oportunidades de crecimiento en la vida, de mejoramiento como personas y como seres humanos. Entonces es ahí como empezar a hacer esa reflexión y empezar a mirar ahí desde ese punto de vista. ¿Alguna inquietud, duda o que quieran aportar? Lo ideal sería como hacer conscientes las disposiciones cognitivas. Ya empezó con lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Ajá. Pues es que aquí no es tanto hablar de lo ideal, correcto, sino tener como el entendimiento y claro cómo funciona la actitud como tal, ¿sí? Porque uno de los problemas nosotros los seres humanos es que a veces buscando ideales, cogemos fórmulas o cogemos herramientas, pero que
o a veces funcionan o a veces no. Es lo que vamos a ver Sí, ahorita. es lo que vamos a ver ahorita. Que es una personalidad ideal. Ajá, entonces, Según si lo no, que... sí, pero si no funciona, ¿usted qué dice? Pero yo pienso que la persona no es lo ideal, porque para Eso todo el es mundo lo que es estamos diferente. diciendo. ¿sí? Total. Exactamente. Cada uno tiene su personalidad, cada uno No tiene tiene sus por qué metas, juzgar tiene su sus forma de problemas. trato. Ajá. Entonces no hay como un ideal Exactamente. general. pensaría yo. Entonces, ahí que diríamos, y ahí la señora le responde, no es que sea un ideal realmente que uno tiene que tomar, sino entenderlo de una manera simple y sencilla de cómo lo manejo, cómo aplica y cómo funciona en mí ese trabajo de la actitud. Y de cómo acercarse cada vez a un comportamiento que le genere menos traumas en la vida de uno y a los demás, por supuesto. Y pregunta, ¿esa activación cortical, o sea, es porque son conductas que son aprendidas o porque es algo completamente bioquímico que no está dependiendo de uno? ¿Sí? Porque hay gente que es... Es químico. Es Es químico porque es algo que te genera y hay algo de biología que está funcionando, pero tú también tienes la capacidad de discernir si quieres o no actuar con base en eso. Es que ese es el problema, ahí está la conciencia, ahí está el darse cuenta. Que actuamos desde el animal, digámoslo así. Claro, químicamente una vez de pronto nos tiende a generar esa actitud agresiva y tenemos un pensamiento egoísta o agresivo. Y a veces lo que hacemos es darnos duro por esto. Pero es que es natural también que la mente tenda a tener pensamientos egoístas. O aquella alguien que no haya tenido pensamientos egoístas. No, Entonces todos tenemos el animal, entonces, pero tenemos también el humano, entonces el que nos permite discernir si vale la pena dejarnos llevar por esa emoción animal o no. Entonces ahí ese es el trabajo, toca estarse dando cuenta que es el animal que está dando una señal. Oye, protégete. Trata de pensar en ti, pero trata de analizar la condición y la situación para no reaccionar, y ya empiezan las disposiciones cognitivas para no reaccionar de una forma que genere maltrato a otros o a ti mismo. Claro que también hay en algunos casos ya una conducta que uno traiga de atrás le puede generar también esa parte química, ¿no? Ese movimiento ahí neuronal que hace que estimule esa parte química para que haya también esa activación cortical. Por ejemplo, a mí me ocurrió algo, y ya les doy la palabra a las otras dos personas, que me ocurrió muy personal. A mí mi abuelita, por ejemplo, me obligaba a tomar el jugo de remolacha y me molestaba muchísimo. Y hubo una época en mi vida en que si alguien me servía un juguito de remolacha, la persona muy amable, tómese este juguito, o el jugo de tomate de árbol, porque me obligaban a tomármelo. Y a mí eso ya me dañaba la comida. Pues ya también algo que viene como una conducta, me estimulaba esa neurona, y en ese momento me cambiaba a mí la actitud. Se me llegó la comida. Curso Desenchúfate, película Estudio RIP, qué es lo que tenemos que saber acerca de nosotros mismos. Te explica precisamente esa parte biológica, cómo funciona, cómo la célula también recibe unas sustancias cuando se genera una emoción que hace que esa célula se vuelva adicta a esa sustancia del producto de esa emoción. Entonces quiere uno como que repetir constantemente eso mismo. Entonces tiene una programación que a veces hace que cuando alguien se la gatilla del entorno, hace que uno responda mecánicamente. No sé qué unidad, como 7, 8. La 7. Se las recomiendo mucho, y sobre todo los que están estudiando, porque a veces uno ve las películas, o sea, ahí están las películas, y muchas veces uno dice, es que es larga, es de 1 hora y 45, pero es espectacular. Y ahí entiende y uno profundiza mucho más en ese tema. Y uno ahí empieza a tener como una visión más clara del tema de lo que es la parte de la actitud. Paso acá y voy allá. A ver, el neocórtex pues, es realmente una de las maravillas que tiene el cerebro humano. Si digamos esa como digamos una tecnología que tiene ahí montado, y donde realmente todo se filtra ahí, y prácticamente lo que es, diríamos, lo que es civilizado pasa por el neocórtex. Lo otro, pues lo que es la historia del hombre, pues está en otra parte. Pasa por lo más abajo del cerebro. Va más La abajo. parte emocional, que está en la mitad, y la parte límbica, que son emociones instintos. Claro, esa sí es Está la parte puramente animal, ¿sí? O sea, la identidad. Yo asocio la actitud con la autoestima, así como digamos una estrategia para uno valorar, ¿sí? De acuerdo a la actitud de las personas, uno así las valora, ¿cierto? Una persona que tiene, digamos, una actitud que llamaríamos positiva, que es muy relativa, pues uno le da un gran valor, ¿cierto? Una persona que tiene una actitud negativa, le baja a uno la valoración. Sin embargo, la valoración no es permanente. En un instante puede tener un valor, después
puede bajar, puede aumentar, y eso es algo que está subiendo y bajando, ¿sí? O sea, Un yo-yo. sí, un yo-yo, de la actitud depende de la autoestima que uno genere en esa persona, y que también uno mismo se genera en parte, porque la autoestima, pues uno se puede dar una autoestima hasta cierto punto, el resto depende de otras personas, ¿cierto? Del entorno en el que uno está, pues ahí le van dando la puntuación, y entonces cada uno se va sintiendo que vale más, ¿cierto? O que vale menos, según el caso. Bien, pues. Bueno, pues, yo asociaría la actitud con la conciencia. Digamos que la sinapsis, lo que es biológica, es natural, y lo que el ser humano debe hacer es tratar de controlarla conscientemente. Mira, yo me acuerdo que para un diciembre, hace unos 2 años, íbamos por una calle en el carro muy congestionada con Sonia, y yo toqué una moto. El muchacho de la moto se cayó, yo ni lo vi, yo seguí. Sonia me dijo, mira que le pegaste. Yo bajé la velocidad, bajé el vidrio y le dije, uy, hermano, discúlpame. Él venía, le dije, mira, discúlpame, fue sin culpa, ¿te pasó algo? Me dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Ya, es que no sabía creí que él no te había dado cuenta que había salido corriendo, y yo no me di cuenta, hermano, pues, sin la menor intención, te pasó algo. Entonces, un poco la actitud, la conciencia que uno tiene que tener frente a ese tipo de situaciones que le pasan a uno todos los días en el tránsito de Bogotá, por ejemplo. Cerraron, que te hicieron, punto. Entonces, un proceso de conciencia. Total. Vamos a mirar a ver qué Ya podemos decía hacer. Alejandro, que por eso ahí es fundamental el trabajo de darnos cuenta de... Es que ese es el punto, o sea, estoy en el punto clave, porque es el punto número 1 que estamos mencionando, que es identificar, darnos cuenta, necesitamos utilizar esas palabras, identificar, darnos cuenta de lo que está sucediendo en ese momento, en la situación en nuestra mente, o hasta en la mente de otras personas. Y ese darnos cuenta es conciencia, precisamente, es conciencia. Entonces sí es conciencia, por supuesto. Sí, claro. O sea, el trabajo fundamental es desarrollar conciencia. ¿Y cómo desarrollamos conciencia? Autoconocimiento, estudio continuo de sí mismo. O sea, toca no articularse la cara. Bueno, a mí me parece que es importante con este tema de la actitud. Bueno, buenos días para todos, mi nombre es Sonia. Digamos que el objetivo principal por el que estoy como interesada en esto es precisamente pues porque dentro del ejercicio de ser profesor llevo muchos años con una inquietud, y es cómo trabajar en mis estudiantes las inteligencias blandas para que ellos le vean sentido a lo que aprenden en el colegio para construir su proyecto de vida. Llevo muchos años trabajando sobre, digamos que esto. Entonces, porque hay algo que es importante, y es que en la escuela no hemos encontrado los profes las estrategias para enseñarles a los niños que es posible desde historias de vida trágicas construir historias de vida felices, por ejemplo. Y creo que es algo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos poseídos por muchas situaciones que están acumuladas en el inconsciente, que nos han llenado de cosas negativas de la existencia y que no sabemos cómo manejar. Entonces, aunque no las tenemos, no es decir, la niña no dice, o la joven no dice, por ejemplo, yo soy así porque en mi casa me tocaron, o mi mamá era violenta, o mi papá era alcohólico y tal. Tiene muchas cosas en ellos o en ellas que son producto de esas situaciones que traen y que no han aprendido a manejar. Y es entonces como empezar a generarles a ellos las herramientas para que puedan autoexplorarse y transformar esas historias en herramientas para conocerse y transformar su historia de vida como tal. Yo creo que no existe, o sea, uno no puede decirle al otro cómo ser feliz ni cuál es el camino adecuado para ser feliz. Pero yo creo, y también pues porque pues desde la filosofía uno lo trabaja, yo les hablo siempre de encontrar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Yo no tengo esa respuesta la tiene usted, porque mi equilibrio es diferente al suyo. A su equilibrio. Así que es también el tema de la personalidad ideal. Ajá. Como de buscar ese punto donde uno tiene un equilibrio en todo para poder responder mejor a ¿Cómo muchas hacer eso? situaciones. Y hay algo importante, y es que es muy complejo en la medida que además nosotros tenemos unos estereotipos para todo. Y entonces, ¿quién es una buena persona y quién es una persona feliz y quién es tal? Lo bueno y lo malo
que están encaminados por una organización. Por un sistema, realmente es por un sistema. Y en ese orden de ideas además se hace necesario que digamos los chicos aprendan a entender que no necesariamente para que yo sea una buena persona o para que yo esté bien con la gente tengo que decir a todos sí. Es también ese desarrollo de habilidades comunicativas adecuadas. Que sí cuando lo deseo y no cuando no lo deseo, no tengo por qué decir a todos sí para que me acepten. Y eso hace que yo desarrolle realmente un equilibrio con lo que yo soy. Porque es que decir sí para ser aceptado, pero estar mal conmigo mismo no me va a hacer realmente estar bien. Entonces, ¿cómo empezar a encontrar eso para poder generar una actitud? Es que no es una actitud con el mundo, redunda en el mundo, pero es una actitud conmigo mismo. ¿Y cómo la construyo para que sea bien? Y algo que es fundamental, que es lo más complicado para nosotros los seres humanos, que yo pienso, no cabe, es una opinión muy subjetiva, que una de las cosas que se debería fundamentar la educación, no solo nosotros, del mundo, es primero por empezar a identificar, que el ser humano se identifique quién es realmente. Porque es que uno llega, y más uno llega a estas alturas de la vida con un desconocimiento total de quién es. Uno a veces piensa que es un nombre, un apellido, y si estudió algo, hizo algo, como una etiqueta que tenemos. Eso es un rótulo que ya se lo escuchaba en una de las capacitaciones, se me hizo reflexionar. ¿Eso es usted o eso es un rótulo que le han puesto? Y uno me pone a reflexionar, bueno, sí, tal vez sea un rótulo que me colocaron. Pero una de las cosas difíciles en nosotros precisamente está en eso. Y que el problema es que también poco trabajamos en el tema, en realmente identificar quiénes somos. Mira, es uno también de los retos en que estamos, que uno está comprometido. Es también una inquietud tuya que sientes de querer generar algo que sea realmente efectivo en los corazones de los chicos, que transforme no solo los chicos, sino toda la comunidad educativa, por ejemplo, para que realmente sean personas con más valores. Y que reconozcan más también en el otro que hay una esencia espiritual, que nos conectemos, solidaridad, todos los valores que estamos hablando. Y lo hemos venido haciendo vinculados a otra organización, a una fundación, a través de la cual estamos llevando unos programas a instituciones educativas que están creando en los estudiantes que a diario practiquen los valores y que a diario practiquen esa conexión con ese ser esencial. Practiquen, o sea, no teoría, que ese es el tema que de pronto uno mira mucho desde nuestra educación, que terminamos enseñando valores desde la teoría ética, teoría, bla, 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 bla. Tienen que aprenderse los valores de memoria, tienen que todo, no, y no es desde llenar la memoria, sino es desde hacerlos usar a disposiciones cognitivas. Por eso es desde las pedagogías modernas, ustedes saben, pedagogías es aprender haciendo, entonces hay que poner a los chicos entonces a hacer cosas para que el chico entonces reflexione. Entonces, si uno trabaja valores muy puntuales, no 500 valores, sino 5 que sean claves en el cambio de una persona, y constantemente está creando un hábito continuo de estar mirando los valores, dedicando un espacio diario, incluso en la escuela, a mirar ese tema de valores, hacer prácticas, no teorías, sino ejercicios de valores, y vinculando alguna técnica que les permita a los chicos también tratar de conectarse más con ese ser esencial, es decir, una técnica como de concentración silenciosa, como meditación, por ejemplo. Crea que los chicos, uno, experimenten entonces ese ser esencial, y uno experimenten eso de ser buenos y reciben amor, dan amor, empiezan a transformarse. Página web, educacionparaunmundoenpaz.org. La tenemos vinculada también, entran por la Academia de Desarrollo Humano, pueden también llegar ahí, pero creo que si la quieren una vez similar, es educacionparaunmundoenpaz.org. Ahí estamos en un trabajo muy interesante para que los chicos realmente se cambien. Y, por ejemplo, Santa Marta, comunidad, unos chicos con unos problemas sociales de violencia gigantescos. Y se empezó a trabajar este tipo de metodologías. Y lo que generó fue un cambio en la cultura que como percibían a sus chicos, porque empezaron a verlos como chicos que eran diferentes, porque empezaron a ser mejores personas, algunas personas, porque obviamente se bajaron los índices de violencia, porque hasta ponían a inquietar a los papás también para que también trabajaran los aspectos de su ser. Trabajando de forma práctica, una metodología práctica para afectar a los chicos en su comportamiento directamente. Y que les guste, no nada que sea impositivo, nada que sea conductista,
aunque eso es muy difícil en la escuela, estaba pensando precisamente en una tarea que tenemos que hacer una prueba de Hay que suficiencia. volverlo regular. Y yo soy profesora de ética, entonces yo les decía, yo cómo le hago una prueba de suficiencia a los chicos en ética, si lo que yo les trabajo está encaminado al desarrollo Sí, son pruebas. intrapersonal e interpersonal de ellos. Entonces, ¿cómo les evalúo esto? Bueno, segundo, yo parto una premisa con ellos, y es que yo les digo, bueno, trabajemos bajo un principio, y es el de derechos. Mis derechos van donde empiezan los derechos de otros. ¿Y qué tan difícil es hacerlo? Porque es que es muy fácil defender mis derechos, pero cuando yo miro ese derecho que yo defiendo para mí, lo vulnero en el otro. Entonces empezar a trabajar ahí. ¿Qué grados? Ahorita voy a pasar a estar trabajando con séptimo y octavo, pero empecé con ellos. O entre el más año chiquitos pasado. es diferente a los grandes. O sea, los chicos son de hábitos iguales. Lo que uno quiere entregarles Sí. se lo aprenden si son bien chiquitos. Ya más grandecitos, pues ya toca empezar a usar más las disposiciones cognitivas. Porque ellos ya Pero cuestionan. entonces se trata desde pequeñitos hacer prácticas, no necesariamente para que reflexionen mucho, sino para que desarrollen el hábito de estarse observando, precisamente, de tratar de ver que están faltando en un valor, que están siendo irrespetuosos con los demás, hacer puros ejercicios ricos, agradables, no aburridos, que haga que como que encuentren valor a ser bueno. Claro, uno lo hace eso, pero yo le decía a Juan Carlos la vez pasada precisamente, yo llevo muchos años trabajando esto, y la verdad, digamos que el objetivo principal es obviamente enriquecerme con cosas que seguramente ustedes me van a aportar, pero como tener, tú lo decías, necesita uno el rótulo, ¿no? Mire que sí, en serio he estudiado esto, y si lo hago así es porque yo sé que se debe hacer así, porque digamos dentro de lo formal no se entiende eso. No. Digamos el directivo es, bueno, ¿qué es eso que está haciendo en clase? Claro. ¿Y dónde están sus logros? ¿Y cómo los es su objetivos? evaluación? ¿Y cómo? O sea, esto no se trabaja así, esto no se puede evaluar de esa manera, y yo no puedo decirle a un niño, tiene 5 en ética porque me definió respeto. Ese es Oye, el y punto. su vida, ¿cómo Muchos es hacen su eso, clase? Muchos hacen eso. Y ese es un error, ¿no? Simplemente trabajar acostumbrarlos a que a diario uno tiene que estarse observando. Entonces a diario, hay unos colegios que se llaman acá en el Darcy, que a diario tienen un currículo espiritual. Aparte del currículo, también un currículo espiritual, para que en la primera hora de clase todos los días trabajen 10-15 minuticos de meditación y otros 40 minutos trabajando algún valor, por ejemplo, de forma lúdica, muy lúdica, y teniendo en cuenta las múltiples formas de aprender de los estudiantes, pedagogía holística. Entonces, acostumbrarle al niño, meterlo, dejarlo como formal dentro del sistema educativo, es algo formal, debe hacerse continuamente, genera esa costumbre. Si uno de chiquitico hubiera tenido eso, nos hubiera tocado eso, nos hubiera acostumbrado a estar, serían nosotros seres humanos. Ya le doy la palabra. Y otra cosa, profe, pues uno de los objetivos ya muy personal mío cuando asisto a los colegios, uno quisiera de que ojalá todos los educadores se vincularan, yo pudiera y económicamente lo pudiera hacer, créanme que yo a todo el mundo le regalaría el programa, y más al educador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es como lo que usted dice, como que todo el mundo tenga esas herramientas y esa conciencia, y es lo que decía el Señor, esa conciencia de que hay que aplicar, no porque sea un método, porque sea lo que yo quiero, sino porque trabajamos todo en conjunto. ¿Sí me explico? Porque usted puede hacer el esfuerzo como educador y trabajar su ratico, pero pasa ya el profesor de matemática, de física, de educación física, por uno, y le volteó todo. Y él rompe todo. Y le rompió todo, ¿sí me explico? Y yo inclusive en el colegio ustedes tuve una experiencia muy bonita, y por eso hoy me alegra mucho ver aquí a mi profe, porque fue entre comillas como mi defensor, con el profe de matemáticas. En la conferencia con ellos, un profe de matemáticas y él se sentó, fue atacado. Entonces yo le decía, profe, no, es que yo no, o sea, no se refiere a la persona, estamos es hablando del sistema, que realmente, y yo quise hacer un ejercicio que no me lo dejó hacer, que era fácil, porque él me decía que no, que era, le dije, es el sistema del problema, y que fue con el de las tablas, y con la primera profesora, yo lo hice presionándola, y con un método de presión, que es el que normalmente le enseñan a uno, memorice y responda, 1 por 1, le dije que hablé duro, se bloqueó, 2, me dijo 2, ¿sí me explico? Entonces yo le decía así, profe, que no es tanto, no es uno como persona, sino es el sistema el que nos lleva allá. Y me decía, yo, ¿por qué me contestó la profe 2? No es porque no se sepa las tablas, o no se sepa el 1 por 1, sino que yo la presioné y la llevé a un nivel de lo que les hablaba de la cárcel psicológica, que le elevé su pared del miedo y por obligación me responde de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces son cositas que uno tiene que empezar a reflexionar como educador, y yo pienso que sí, obvio, la preparación fundamental, pero y yo sí soy convencido en eso, que la calidad de vida o de seres humanos de un país está en la mano del educador,
lamentablemente en países como los nuestros a veces el sistema no ayuda a mucho, pero es ahí donde uno, y cuando hay educadores como ustedes que hacen conciencia, es cuando uno como que dice, bueno, hay esperanza, ¿no? Hay vida. Pues realmente ustedes son para mí ustedes son los arquitectos de vida de una sociedad. Precisamente con lo que decía, pues, la profe, para mí personalmente me parece muy difícil en el caso de que la profe dice, pues, no todas las personas pueden tener como una nota en conducta, digámoslo así. Precisamente por eso, ¿sí? Porque si a mí no me dan la nota que yo quiero, yo me voy a disgustar. Pero entonces, no a todo podemos decir sí, pero pues tampoco podemos, para que la otra persona tenerla contenta, entonces hacer lo que la otra persona quiera y entonces uno mismo se está frustrando en cuanto como profesor, ¿sí? Porque lo que tengo como experiencia, mi experiencia laboral también es precisamente eso. Yo tengo unos niños muy pequeñitos y mi objetivo es hacerlos crecer como personas precisamente por la edad que ellos tienen, ¿sí? Pero el mismo compañero viene y le tumba a uno todo, ¿sí? Porque entonces ellos ya ahorita van a ir con otro profesor y entonces eso es como una cadena, ¿sí? Sí, que si yo no voy a estar con mi compañero, no solamente con mi compañero, pero es muy importante, lo digo como persona y lo digo como profesora, es muy importante el entorno familiar, ¿sí? Porque es que si yo tengo aquí el niño y yo le manejo toda la mañana, que esto, que lo otro, que los valores, pero si él llegó a la casa y el papá empezó a pegarle, empezó a hablarle mal, ¿sí? Entonces yo no estoy haciendo nada porque desafortunadamente por mis manos están pasando 1 año y medio día, ¿sí? Pero allá van a estar toda la vida. Y depende también mucho del entorno en que se encuentren, el barrio, digámoslo así, ¿sí? Porque allá si yo le voy a exigir al niño, bueno, su presentación, yo no se la tengo que exigir al niño, se la tengo que exigir al papá. Pero si se la exijo al papá, ya mañana voy a amanecer, voy a estar amenazada. Entonces yo no le exijo nada. Entonces ahí es donde tenemos que volver a retomar ese tema. Reeducar a la familia, o sea, el trabajo tiene que ser en familia y la familia tiene que estar muy receptiva a los cambios. Pero no pierda usted la fe, profe, o sea, porque ahí sí es. O sea, yo siempre digo eso. Sí, puede que el entorno, y igual vamos a tomar el tema de actitud, por eso es tan importante. Oye, yo no tengo el poder de cambiar el entorno, siempre recuerdo eso. Si uno lo tuviera, estábamos hechos, ¿no? Que fuera como la varita mágica. Pero como no hay el poder, pues yo simplemente cambio yo, aplico yo, ¿correcto? Y eso va contagiando. Miren, mi profe dijo algo muy valioso. ¿No se han dado cuenta que uno a veces llega a una persona, está uno con una persona, por más cosas malas que le han pasado a uno, difíciles, y se acerca a una persona que siempre uno tiene también el compañero que es de buen estado de ánimo y de buena actitud? No, tranquila compañera, eso vamos a salir de alguna manera, miremoslo desde este punto de vista. Y como que uno estaba tan abajo, pero lo levantó, ¿correcto? Entonces, cuando usted se convierte como en esa persona que es la que sube a los demás, eso ayuda porque eso contagia mucho. O sea, yo quiero, Bueno, pasemos allá y vamos allá. Porque, o sea, pues yo no estoy vinculada en ninguna parte a mi forma de educadores, pero me parece súper importante que los profesores, aún a pesar de que sepan que cada niño tiene un entorno familiar diferente, demuestren estas bases, porque no lo puede salvar del todo, pero pueden haber pequeñas luces que lo vayan guiando a que le enseñen a discernir, ¿sí? Porque pues cada uno tiene, o sea, hay personas que tienen capacidad de autoanalizarse más que otras, y hay niños que lo tienen que aprender y hay niños que ya lo tienen dentro de sí mismos, ¿sí? Entonces, a esos niños que es difícil autoanalizar la situación en la que están viviendo, cuando uno les va dando como pequeños pasos, los ayuda, ¿sí? A estarse autoobservando. Exactamente. O sea, crea el hábito. O sea, Poco a toca poco. poner una materia que puede ser ética, pero otra tocan todos los días, que cree el hábito de estarse autoobservando, no de estar memorizando. Sí, sino Cosas. autoobservarse, ¿sí? Y a que aprendan a discernir, a reflexionar, ¿sí? De que si mi mamá me regañó, pues me regañó por algo que o sea, que ellos aprendan a discernir, eso es un aprendizaje. Ella está haciendo, yo siento, voy a decirlo, así no se ve una polémica un poquito, como un reclamo, un poquito al educador, y tenemos educadores y padres de familia aquí, es muy interesante, porque fíjate
que estamos diciendo un poco que sí, la familia es fundamental, el apoyo de la familia para que podamos enseñar mejor, ¿cierto? Pero tal vez porque hemos enseñado tantas cosas y no hemos visto finalmente que genera un efecto y que genera más efecto la influencia de la familia en el niño que lo que yo estoy haciendo con el muchacho. Entonces no es que el padre tenga que cambiar, sino que tenemos que cambiar como nuestras estrategias de tratar de abordar al muchacho, utilizar elementos que realmente lo afecten a él y que él mismo se vuelva un inspirador también para la familia, que es lo que les estaba contando en ese caso de Santa Marta, donde el chico se empieza a decirle papá, ¿y tú por qué dices mentiras? Papá, ¿y tú por qué eres violento? Pero ¿cómo así? No entiendo. Estamos viendo que no debemos ser violentos en ningún momento, eso no es relativo, eso no es una verdad relativa, a veces que se justifica la violencia, no, o la veracidad, o ser totalmente honesto, 100% honesto, lo que uno es, eso hay que estar trabajando con valores universales, o la misma humildad también. Son cosas que el chico va aprendiendo y va inculcándose en sí mismo si hacemos ejercicios prácticos. Estoy hablando de 5 valores claves, que en esos 5 valores que son los que mencionamos normalmente en esos talleres, se resume toda la cantidad de valores que ustedes se pueden imaginar en la vida. Ahí están, no violencia, veracidad, humildad, aprovechamiento útil del tiempo o pureza, no ser como uno realmente evitar que su instinto su instinto de supervivencia y conservación, esa parte animal que hemos estado hablando, evitar que nos manipule, sino tratar de usar más nuestro instinto de humanización, nuestra capacidad de discernir lo que es correcto, hacer más uso de eso, esa es la pureza, y el servicio desinteresado, y el dar sin esperar recibir, que eso es una verdadera definición de amor. Pues Alberto lo decía la vez pasada, en la reunión pasada, que a mí me pareció muy bonito cuando Alberto, el escritor de los libros que nos acompañó en la capacitación pasada, y alguien le preguntó, creo que ahí, que era realmente amor, y la respuesta me pareció espectacular, cuando él dice dar y dar sin pedir nada. Me pareció... Entonces, acostumbrar al chico a que esté observándose en esos 5 valores todos los días, que como que lleve un diario todos los días acerca de sí mismo. Uno mismo sería el primero que tiene que estar haciendo primero. Pero acostumbrar al chico también a hacerlo, habilitarlo con ejercicios, con dinámicas, hacerle coger gusto acerca de la no violencia y hacer primero ejercicios gráficos, otros moviéndose, porque hay que trabajar, entonces el aprendizaje multisensorial, porque hoy en día los chicos lo piden. Eso genera como ese hábito en los muchachos. Y si lo acompañas con una estrategia, con una meditación, de que acostumbrar a la persona a estar conectándose con ese ser esencial, energéticamente hablando, no religiosamente hablando, sino desconectando del cuerpo y de la mente por completo, quedarnos quietecitos en ese silencio mental y en ese silencio del cuerpo, podemos experimentar más esa energía que somos, que ya descubrió la ciencia que es lo que nos compone, una vibración, una energía de luz y una energía de sonido. Entonces, al experimentar eso, si un chico experimenta eso en sus experiencias de silencio interior, eso le hace percibir que es diferente, que es mucho más que cuerpo y mente, que realmente es algo, una energía, un poder, una fuerza, y eso lo hace vivir de forma diferente y apreciar las cosas de forma diferente. Además, como subproductos o como otros beneficios, le mejora temas a nivel mental y físico, o sea, le mejora la concentración, le mejora su nivel de estrés, es más equilibrado, más calmado. Entonces, claro, ese tipo de técnicas como la meditación potencian enormemente el desarrollo ético y espiritual de la persona. Lamentablemente, en nuestro país y en países latinoamericanos, esos temas son vistos a veces más como esotéricos o más religiosos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? problema. Si pasan por el aula de la profe y la profe los tiene en meditación, no sería raro que vaya el otro profesor, ya les está metiendo cosas en la cabeza, ya les está, ¿sí me explico? Esa es la cultura. Sí, porque lamentablemente, y son cosas que nosotros lo hemos tenido aquí, que lo hablamos mucho, aquí tenemos a veces reuniones donde todos los tutores nos sentamos y hablamos. Mucho cuidado, y nos toca decirlo, no irnos o no que se vea como la parte esotérica o religiosa, porque la gente a veces tiende a verlo así, porque pues nosotros nunca fuimos ni educados, como lo dijo usted, ni formados bajo estas características, sino con el mismo sistema que se viene manejando desde el siglo XIX. Hay que tener ese cuidado, mejor dicho, porque ese es el tema, que cuando uno toca el tema religioso, la gente no es prevenciones, ¿no? Pero yo tengo esta corriente, yo tengo esta filosofía, entonces hay que tocar lo que en común es igual para todas las religiones. Y que es en común igual para todas las religiones, la parte interna de todas las religiones, no la parte externa, no los ritos, no los cultos, no las prácticas, sino la parte interna, el ser bueno, hacer bien, los valores estos universales que estamos mencionando, eso es igual en todas las religiones, y procurar conectarse con ese ser esencial, con ese ser energético, en cada religión lo dicen de diferente manera. Nombre, o sea, pero conectarse con esa fuerza, que esa es la parte que nuestra educación no nos está enseñando.
uno está gritando. Y de pronto pasa lo que dice Juan Carlos, que algunas personas que entonces tratan de tocar ese tema lo meten dentro del esoterismo, le ponen mucho romanticismo, le ponen mucho misterio, arman grupos, arman sectas y manipulan a la gente, las personas. Entonces ya la gente duda, eso no existe. Y no, pues, entonces, más es como buscar una técnica científica que realmente genere una conexión con ese ser esencial, con ese ser energético. Y esa es la técnica que enseñamos en el programa. Ese es uno de los cursos del programa de la meditación, se enseña que es cortito el curso, es un curso bono, precisamente porque primero hay que estructurar toda esta parte intelectual para poder entender un poco más el valor detrás de uno, cómo poder experimentar más esa energía. Esa es la forma como abordamos aquí el desarrollo del ser trascendente, o del ser espiritual que llamamos, que tenga cabida para cualquier tipo de persona, así sea atea, así no crea en ninguna religión, en ningún grupo, en ningún estilo de pensamiento, pero que por lo menos en ciencia sí crea, y por eso muchos de los cursos traen constantemente evidencias científicas acerca de lo que es la conciencia, acerca de lo que somos, física cuántica, trata de aterrizar toda esa cantidad de conceptos técnicos que tiene la ciencia hoy en día para poner nuestro lenguaje común, que por ejemplo que vivimos, que ya está más que demostrado por la física cuántica, que vivimos en una simulación, que esto es una percepción solamente de otras múltiples percepciones que pueden existir. O sea que realmente sí es cierto la Matrix, que estamos como en una Matrix, sí es totalmente. cierto. Entonces sí, hay que entonces ver que somos mucho más que eso, y cada vez hay más conciencia de eso en todos. Lo que de pronto no hay conciencia de eso, ¿cómo lo podemos aprovechar para el beneficio del desarrollo de nuestro potencial? Entonces, desde luego, para eso está todo ese trabajo y el estudio continuado de sí mismo. Bueno, yo creo que finalizo con lo del profe y continuamos para... ¿Listo? ¿Y yo qué iba a aportar, profe? Sí, digamos que la problemática, digamos, lo que genera guerra y todas estas cosas son puras manifestaciones, digamos, de la inteligencia emocional, tanto intrapersonal como interpersonal. Y para eso, digamos, en la práctica educativa, pues, existe dos estrategias básicas, ¿sí? Que son un aprendizaje individual y un aprendizaje social, ¿sí? Si nosotros hacemos énfasis en el aprendizaje social, pues lógicamente empezamos a equilibrar la situación, a generar realmente lo que sería la paz. Usted lo dice porque no se ha hecho énfasis. Sí, no se ha hecho porque énfasis. tenemos que hacer énfasis en lo social, en lo global. Sí. Realmente es como un equilibrio entre lo psicológico, biológico, relacional, social, global y trascendental, que son las 6 dimensiones que trabajamos en el programa maestro. Ahí está la cuestión. Y para eso, a nivel de la calificación, que es el problema del maestro, pues también es la autoevaluación y la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Sí? Todos evaluamos, todos colocamos ahí un puntico para que la cosa tenga un equilibrio, ¿cierto? Porque de lo contrario, si solamente es la evaluación del maestro, que es lo que, ¿sí? Como que si le digan al maestro, mire, esta es su herramienta, esta es su espada, mejor si usted con eso corta y, ¿sí? Raja y hace de todo, ¿cierto? Entonces, no, sí. También está la evaluación del mismo estudiante, de los compañeros, ¿cierto? De esa manera se equilibra la situación. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un tallercito rápido para que nos despertemos y continuar con el tema. Vamos a hacer un tallercito de qué color tenemos nosotros realmente vestida nuestra actitud. Hagámoslo así rápido. Yo les voy a dar como sinónimos y ustedes me van a decir con qué color lo asocian. Cuando yo les hablo de pronto de pasión, de fuego, ¿ustedes con qué color lo asocian? Bueno, vamos a iniciar más bien, empecemos por ese lado. Si yo les digo oscuridad, tinieblas, ¿qué color asocia? Negro. El negro. Vamos a mirar normalmente cómo es una persona de una actitud que la viste de negro. Y normalmente son personas amargadas, egoístas, conflictivas, pesimistas y netamente criticonas. No crítica constructiva, sino... Yo les voy a decir algo. A mí siempre la palabra crítica nunca me ha parecido constructiva. O sea, porque la gente dice, es una crítica constructiva. Y esa crítica realmente hace un daño increíble. O sea, cambiamos el nombre, porque es que yo digo que de que vaya la palabra crítica ya no es constructiva. Es una opinión constructiva. Sí, más bien, te voy a dar una opinión constructiva y ahí podemos aplicar lo de la comunicación, lo de la parte asertiva, afectiva y sea transparente y claro, pero de manera afectiva, pero eso que una crítica constructiva. Ahora sí, cuando hablamos de pasión, fuego, ¿con qué color lo asume? Rojo. Miremos la actitud de una persona que la viste de rojo. Es espontánea y alegre, dominante, impulsiva y comunicativa. O sea que tiene 40% de positivo
y 60% de negativo. El primero es el 100%, ¿no? Ah, porque espontánea y alegre es negativo. No sé si han tenido alrededor a veces ese tipo de persona que es espontánea, alegre y hace bromas a usted y se chancea con usted, pero que cuando usted le hace una broma, se molesta. Un momentico. Claro, porque es dominante, impulsiva y comunicativa, pero ahí el comunicativo es comunicativo chismoso. Chismoso. No comunicativo para transmitir, enseñar, sino comunicativo chismoso. Cuando yo les hablo de, asociemos estas palabras con color, esperanza, naturaleza, Verde. el verde, miremos cómo es la actitud de una persona que la viste de verde. Entonces dice que es idealista, analítica y dedicada, que sería lo positivo, ¿no? Pero lamentablemente es permisiva y voluble. O sea, tiene un 60% de bueno y un 40% de malo. A mí me ocurrió una vez haciendo el análisis de la teoría de la actitud, de los colores de la actitud, que me ubiqué mucho en esto. No sé qué opinan ustedes, y llegué a pensar con algunas personas que compartían esa época que me decían, los colombianos tendemos a hacer más de esa actitud verde. Somos idealistas, somos soñadores, somos analíticos porque analizamos las cosas, somos dedicados porque nos dedicamos y nos gustan las cosas, pero somos muy permisivos y somos personas muy volubles, un día sí, otro día no. Y permisivos, por eso yo pienso que a nivel, por ejemplo, político, soportamos tanto, porque somos netamente permisivos. Cuando yo digo cielo, agua, ¿con qué color lo asocian? Miremos cómo es la actitud de una persona que la viste de azul. Entonces uno dice ahí, es seria, disciplinada, trabajadora, estricta y equilibrada. O sea que eso no tiene nada de malo. ¿Será? No, porque ser estricto, hay veces ¿Qué le falta? como malo. Le falta algo. Falta alegría. Alegría. Y de pronto ser tan seria le falta ser alegre. Sí, es el tipo de personas que son serias, disciplinadas, trabajadoras, estrictas, equilibradas, pero sí le falta alegría, felicidad. Y cuando yo les hablo de pureza, transparencia, el blanco, miremos cómo es la actitud de una persona que la viste de blanco. Comprometida, trabajadora, equilibrada, afectiva, pero sobre todo feliz. Entonces, y uno mira las contrapartes, y uno puede empezar, una persona amargada será feliz. Ay, no. Una persona egoísta será afectiva. No. Una persona conflictiva será equilibrada. Una persona pesimista será trabajadora. O una persona criticona será comprometida. No, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos vamos a meter a trabajar algo del análisis transaccional del señor Eric Berne. Entonces vamos a hablar, y la pregunta, y yo digo que ya después de esta capacitación el saludo que debemos hacer todos es ese, ¿no? ¿Cómo están del pan? Y yo los saludo, ¿cómo están del pan? Cuénteme. ¿Bien? ¿Cómo están del pan? No tuve esta mañana. No tuvo esta mañana. Bueno, cuando vamos a hablar del pan, pues vamos a hablar un poquitico de ese análisis transaccional que nos tocaba el señor Eric Berne. Y el señor Eric Berne nos hablaba de que en su análisis transaccional que la personalidad del ser humano es como la de un semáforo, ¿no? Donde está el rojo, el amarillo y el verde. El rojo normalmente es el pare, ¿no? El deténgase. El amarillo es alerta, o para arrancar o para detenerse. Y el verde, pues él lo asocia ahí como con la disposición de libertad y de que pase, no hay ningún problema. Entonces el señor Eric Berne nos decía que cuando nosotros los seres humanos manejamos nuestra personalidad desde el punto de vista del semáforo rojo, como padre, pues nos volvemos personas críticas, exigentes, que damos órdenes, amenazamos y nos volvemos personas críticas netamente. ¿Cómo formamos esos hijos o esos alumnos o esas personas que tenemos alrededor de nosotros? Sumisas o rebeldes. Somos tan fuertes que bajamos a las personas. Pero llega de pronto el punto en que la persona se nos revela, nos dice, qué pena, pero así no es, ¿correcto? Tenemos también el del amarillo, que es ese personalidad de adulto, donde somos tolerantes, analíticos, evaluadores, tomamos en decisión en conjunto, o sea, todo lo trabajamos a través de la lógica, la razón y la parte del análisis. Típica persona, a mí alguna vez me pasaba en una capacitación en otro sitio, en otra empresa, y había un producto y la persona lo quería y decía, pero espere y lo consulto con Pepito, con Pepito, con Pepito y con Pepito.
y que realmente todo se lo dejan como al análisis, a la crítica y a la lógica, ¿no? Totalmente calculador. Totalmente calculador. Y si no es lógico y razonable para mí, no lo hago, ¿no? Y está la parte de la personalidad del niño, que es libre. Discúlpeme que ese fue un error mío ahí al hacer la transcripción. No es programado, sino desprogramado. Cuando uno es niño es libre, desprogramado y rebelde, ¿no? Entonces es como empezar a asociar como esas personalidades que nosotros tenemos y que vaya usted analizando y que sea este el momento para que revise con cuál se identifica más. Si somos de ese tipo de personas que somos críticos, exigentes, que damos órdenes, que normalmente cuando llega uno a la casa hasta el perro sale a esconderse, ¿correcto? Llegó mi papá, llegó mi mamá, llegó el profe Cuchilla, llegó todo el mundo quietico, ¿correcto? O dentro de esa también de esa parte está el que es paternalista y programador, ¿no? Que es sobreprotector y cuidandero, porque a veces somos sobreprotectores y cuidanderos. Y es más, nos cuesta delegar a veces cuando tenemos ese tipo de personalidad. Una vez dice no. Es cuando Sí. uno dice que cuida tanto uno al niño, Ajá. al niño que es el que lo daña. Ajá. Y en ese caso el problema es más grave, ¿no? Porque uno forma niños o hijos sumisos o rebeldes, pero en ese le agrega la inseguridad. Hay padres de familia hoy en día, yo tengo amigos inclusive, que dicen que los hijos se le convirtieron en los hijos bombril, ¿no? 30, 40 años y nadie los saca de la casa, ¿no? Pero porque ellos mismos les han generado esa sobreprotección y les generan unas inseguridades impresionantes en la vida, ¿no? Entonces, mirando esto del análisis transaccional del señor Eric Berne, me gustaría que empezáramos a definir cuál es la personalidad ideal. Ahora sí vamos a responderle aquí la respuesta a Juan. ¿Quiénes tienen hojita? ¿Quiénes les falta hojita más bien? Bueno, le voy a dar una acá. ¿A alguien le falta una hojita? Porque vamos a hacer un tallercito. Fácil. ¿Quién más me falta por aquí hojita? Los que tengan cuaderno no hay necesidad. Discúlpeme que le pase por acá y perdóneme para que le alcance acá. ¿Alguien más? El señor. ¿Me hacen un gran favor? ¿Tú tienes? Ay, me da pena que esta la rayó mi hijo el chiquilín, pero por este lado lo puedes hacer. Entonces es una obra de arte atrás. ¿A quién le doy esferito? ¿Quién falta por esfero? ¿Tiene alguien esfero o todos tienen esfero? Bueno, este taller y vamos ahora sí a responder. No creo que lo hayamos olvidado. Esfero, ¿me pueden hacer el favor y lo rotan? ¿Para qué? Yo les voy a regalar 100 punticos, 100 puntos les voy a regalar. Y esos 100 puntos quiero que me los distribuyan. Esos 100 puntos distribúyanlos. Realmente hágase como un autoanálisis y revise cuánto tiene usted de padre, cuánto tiene usted de adulto y cuánto tiene usted de niño. Pero hágalo a conciencia. Ese trabajo para que funcione tiene que hacerlo usted a conciencia. Revísese realmente cuánto usted tiene en su personalidad de padre, que es crítico, exigente, disciplinado, cuánto tiene de adulto, que utiliza la lógica, la razón, o cuánto tiene de niño, que usted sea libre, desprogramado y hasta rebelde. A veces la persona que va en contra del sistema, que va en contra de todo, rebelde a las normas, rebelde a las cosas, en esa parte. Entonces, ¿cuál es la personalidad ideal? Y vamos a empezar a mirar cuál es. Apunten bien pueda y coloquen, distribuyas en esos 100 puntos como quieran. Alguien puede decir, Nosotros nos distribuimos. usted, yo puedo por ejemplo decir, yo tengo 60 de padre, tengo 20 de la parte intelectual y de la parte lógica y tengo de pronto de niño solo 10, un ejemplo, ahí sumo los 100 puntos. Que la suma de los tres me dé los 100 y hágalo y revísese realmente cuál es su personalidad, la personalidad que predomina en usted. Cuando estén listos me avisan. Pueden colocar así como están las siglas PAN y colocan de padre tanto, de adulto tanto y de niño tanto. Me avisan cuando estén listos. Cuánto de padres, cuánto porcentaje de adulto y cuánto de niño, que los tres sumen 100. Y obviamente pues usted identifica cuántos
¿Cuánto más me va a decir algo? ¿O ya lo tiene listo? ¿Ya? ¿Todos? ¿Ya? Listo. ¿Falta alguien? Es un autoanálisis personal que vamos a hacer cada uno para empezar a mirar. Y empezamos a hablar ahí sí de lo que nos decía aquí Juan de la personalidad, que cuál sería lo ideal, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, ¿listos? ¿Quiénes se colocaron más de padre? Levántenme la mano. De padre, que tengan más porcentaje de padre. ¿Listo? Perdón que los cuente. 3, 4, 5 personas, listo. Las personas que se identifican más en su personalidad y tienen un porcentaje más alto de padre, pues de aquí en adelante los vamos a llamar Don Cucurucho. Porque son esas personas que le dan mucha importancia a la norma, mucha importancia a la disciplina, ¿correcto? Con eso no quiero decir que sea malo con eso, pero que le dan más importancia a eso. Entonces lo llamamos Don Cucurucho, lo que hablamos al inicio. A veces llegó fulano y todo el mundo quietico y callado porque genera a veces hasta temor. ¿Quiénes se colocaron más de adulto? Que todos se lo dejan a la razón y a la lógica. Muchas gracias. A esas personas les vamos a llamar el separado o la separada. Porque como todo es lógica y razón, y si la razón no funciona, normalmente no le dan cabida a otras cosas o a otras personas o a otras oportunidades en la vida. Porque normalmente tienden a ser personas que si no es con la lógica y si no es con la razón, no existe, no funciona o no es, ¿correcto? Y tienden a terminar el estudio de esto, a terminar solas o solos a futuro, porque normalmente sienten que como que todo tiene que manejarse a través de la lógica. ¿Y quiénes se colocaron de personalidad de niño? De niño, 1, 2, 2 nomás. Entonces, a los que se colocaron de niño lo vamos a llamar el muñeco de nieve, porque son libres, son desprogramados. En esa parte la norma muy poco, la disciplina muy poco, y son más sueltos. El problema de la personalidad de niño cuando predomina más en el ser humano es que muchas veces se da por no quemar etapas, ¿no? Y que aparte de eso es muy común ver el papá, por ejemplo, de la edad mía, a veces cuando está en ese tipo de personalidad de niño, entonces le dice a los hijos, bueno hijo, llega el hijo y le dice, papi, ¿me das plata para ir a la fiesta? Claro hijo, yo te doy, pero me llevas, y me presenta a sus amigas, ¿no? Y la mamá que ya tiene 50, 60 años y sale con esa faldita, que los hijos, mamá, pero ¿qué pasó? No es la moda, hijo, no. ¿Sí me explico? Que no han desprogramado, que llega el hijo con la, ¿cómo le llaman ahora? La ampliación, esa que se abren, una que abren grande, expansión, y entonces el papá le dice, uy no, pero colóquese la otra y lléveme a donde los llevaron, así que yo me quiero colocar también otra en la nariz. Entonces, son normalmente. ¿Qué nos habla el señor Eric Berne? Y es algo que uno debería reflexionar. ¿Cuál sería lo ideal? Es lo que dice cuando trabajamos bajo fórmula o trabajamos bajo cosas. Por eso se llama el análisis transaccional del PAN, de cómo está el PAN. Nos dicen que el ser humano debería manejar un 33.3% de padre, porque es que la disciplina y la norma es indispensable y la crítica es indispensable. Pero que debe manejar un 33.3% de adulto, porque también hay que darle espacio a la lógica y a la razón. Y que hay que manejar un 33.3% de niño, porque es que uno no puede perder el niño que hay por dentro de uno, que es lo que realmente le termina generando la felicidad y la libertad, que es lograr ese equilibrio para que realmente podamos alcanzar esa parte. ¿Y eso se logra la pregunta? ¿Es posible? Es como un poquito una pregunta que quisiera hacer. ¿Es posible? ¿Qué opinan? ¿Es posible o no es posible? Yo sí pienso que sea posible. Que cueste trabajo, sí, pero que sea posible, sí, todo es posible. Sí, depende del entorno, porque yo digo, si yo estuviera solo, 100 puntos al niño. Al niño. Siempre estoy aprendiendo y Sí. me gustaría hacer lo que yo quiera hacer. Correcto. Okay. Pero si está uno en determinado entorno, hay que entonces cambiar los valores ajustándose a las circunstancias también. Ok. Pero en lo que manejamos total, que no podemos ser solos porque no somos individuales, sino en un entorno social, ¿qué sería lo ideal? Pues es que yo creo que también interfieren los roles que asumimos, porque es que en todos los escenarios no somos iguales, o sea, no soy igual, digamos, con los niños en el colegio, además dependiendo, yo trabajé en USME mucho tiempo y ahora estoy en San Cristóbal,
digamos, las poblaciones son totalmente diferentes. Incluso allí mi perfil cambia de cómo fue la profe en Umia, cómo es la profe en San Cristóbal, porque los niños son de otro perfil. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto, digamos, al ejercicio que hicimos, yo creo que también depende de los porcentajes que cada uno tiene, porque puede ser que uno está más alto, pero en relación con los otros es por poco. Entonces ahí, digamos, ahí uno empieza a evaluar, bueno, qué tanto tengo que estar igual en los tres, o bueno, cómo me ha funcionado esto. Yo creo que es un poco flexible, yo creo que se puede lograr, pero además creo que los entornos, en la línea de lo que dice el profe también, y los contextos a veces también nos exigen un poquito más de uno de ellos para poder equilibrar las situaciones en las que uno esté. También creo que es necesario. ¿Hay alguien más? Yo pienso. ¿No? Entonces Alejo bien puede. A ver, pues como mis percepciones sobre esto, el curso tiene una unidad en donde se plantea acerca de lo que somos, que es la esencia y una montañita graficada. También la conferencia también lo planteamos. Y que alrededor de la montañita, alrededor de lo que somos, construimos una caparazón a lo largo de la vida. A partir de todo lo que todas las relaciones que hemos tenido con los demás, con el entorno, esa caparazón la construimos y respondemos al mundo de esa caparazón. Esa caparazón es lo que podríamos denominar personalidad. Pero esa personalidad no es lo que uno es. Bueno, pero estoy diciendo, lo que uno es la esencia. Entonces, si nosotros traemos esto de Eric Berne, de cómo tener una personalidad real, en la medida que nosotros tengamos más control sobre esos aspectos que nos está mencionando, y logremos equilibrar más esos aspectos, es muy posible que esa personalidad que tengamos, que no es lo que somos, sino es una máscara, se tienda a ajustar más a lo que nosotros realmente somos, a nuestra esencia. Entonces, de ahí el valor de este planteamiento de Eric Berne, que nos invita a que tengamos como una herramienta de control en nuestra personalidad, para que realmente logremos el objetivo de actuar la mayor cantidad de tiempo desde nuestra esencia, de lo que somos, a pesar de cualquier circunstancia difícil que pueda haber, ¿no? Que no tengamos que siempre poner nuestra careta, nuestra fachada, sino que realmente podamos expresar lo que somos, pero adaptándonos a las circunstancias. Adaptabilidad es fundamental. Ahí está esa es la que decíamos, que está también en el programa, en el curso, en la presentación, es muy importante dentro del programa, porque pues igual, es el trabajo constante que lleva el programa a que busquemos actuar más desde nuestro yo real, desde lo que somos, más que de todas esas programaciones culturales que nos dan respuestas mecánicas y reactivas y que normalmente son negativas porque nuestros entornos no son positivos, son negativos, entonces nos programan para responder de forma negativa. Vamos a tener mucha identificación, observación de lo que está sucediendo, de cómo está funcionando esa dinámica de nuestra personalidad, para que evitemos que lo negativo sea lo que nos domine. Identificar, darse cuenta. Si nosotros tuviéramos que empezar a resumir un poco lo que hemos charlado, quizás uno de los puntos claves entonces es la conciencia que nos llevamos por allá, identificar, darse cuenta de ese momento, estar presente, estar observándose. Es algo que tenemos que continuamente empezar a desarrollar, estar observándonos en toda situación, que es difícil, porque es difícil. Pero en la medida que uno no esté más pendiente de sí mismo, pues más se va a dar cuenta cuando uno está en un momento dado reaccionando ante una situación conflictiva o difícil. O también un logro, por ejemplo, que cuando uno tiene un logro a veces se olvida por el logro, se pierde en el logro y termina creando algún problema. Entonces también va a tener un equilibrio hasta en los logros. Pero entonces es esa identificación de darse cuenta que nos conecta además por ahí con lo que ustedes hemos resaltado varias veces, que es con el ánimo, que es como lo que nos permite expresar más esa actitud positiva, esa actitud ganadora, esa actitud permanente, esa actitud solidaria. Y ahí cuando uno empieza a expresar el ánimo, fíjense que es todo lo que ustedes han estado mencionando, ¿no? Entonces siente a Dios, o siente ese valor, siente esa energía, ¿sí? Siente autoestima incluso también, porque siempre da el profe. Pero entonces estamos como relacionando, yo lo que estoy percibiendo es que hay dos elementos fundamentales, esa identificación de darse cuenta para poder entonces conectarnos con nuestro ánimo, desde esa esencia, desde lo que somos, y expresar más entonces lo que somos. Y con ese control estar observándonos a partir de esa estrategia de Eric Berne, cómo es nuestra personalidad para que lleguemos a aspectos más ideales. El ideal va a ser un resultado, mejor dicho, es que el ideal no puede ser un objetivo, una personalidad ideal. Yo es que tengo que tener la personalidad X. Yo tengo que tratar de actuar bien mañana, hoy, en este momento, de hacerlo bien.
que mi personalidad de pronto no resultó ser la más equilibrada, pero traté de hacerlo desde mi mejor esfuerzo, desde lo que realmente soy. Es más importante. Pueden que surjan cosas que uno inconsciente, otras personas perciban como que no son muy adecuadas, pero si surgió desde lo que tú verdaderamente eres, muy seguramente tiene un efecto en el entorno, que sea que tenga que resultarse. Entonces, un poco es esto, ¿no? La personalidad de Eric Berne, cómo nos lleva a reflexionar de que hay una fuerza, cómo nos podemos conectar con esa fuerza, con esa esencia, con lo que somos, cómo la podemos entonces aflorar, hacer que aflore de alguna manera. Continuamente en observar. Yo ya para concluir, pues les diría que antes de entrar a preguntas y cosas que tengan especiales, me gustaría como finalizar como con una pequeña fábula o historia de reflexión, como lo quieran ver, ¿no? Yo tengo otra, no sé si se pueden dos. Sí, se pueden dos, claro. En alguna ocasión un maestro caminaba con su alumno, ¿no?, por el bosque, y de repente observan al pasar por un charco que hay un escorpión, un alacrán, ahogándose en ese charco. Pues la reacción del maestro fue de manera inmediata meter su mano y tratar de salvarle la vida al escorpión, pero tan pronto lo saca del agua, la reacción del escorpión es picarlo. Del dolor, pues el maestro vuelve y lo deja caer al agua y el animalito sigue ahogándose. Pues de manera inmediata con la otra mano el maestro pues vuelve y hace el intento de salvarle la vida al escorpión, pero el escorpión vuelve y lo pica y del dolor pues él vuelve y lo deja caer. El alumno se queda mirándolo como sorprendido y le dice: maestro, usted sí que es terco, deje que se ahogue ese escorpión ahí, ¿para qué le quiere salvar la vida a ese escorpión? Si cada vez que usted le quiere salvar la vida, él lo que hace es picarlo, es un malagradecido, deje que se ahogue. Y el maestro mira al alumno y le dice: qué poco has aprendido en lo que llevas conmigo. Recuerda que la función mía como maestro siempre será la de salvar vidas, mi actitud siempre tiene que ir enfocada a salvar vidas. Tal vez es que no he encontrado el mecanismo de cómo salvarle la vida, de qué forma le puedo salvar la vida. Y el maestro ve una ramita que hay al lado y lo que hace es introducir la ramita en el agua, depositar ahí el escorpión y salvarle la vida. Yo con esto les quiero decir que la actitud de los demás nunca cambia la actitud de ustedes. La actitud del ser humano y de uno debe ser siempre de servicio, de generar armonía, de generar bienestar a los demás, independiente que al lado tengamos contaminantes o personas nocivas, yo a veces las llamo, o personas que no quieran trabajar poco, son personas más dadas a la parte negativa y a generar mal ambiente, pero que la actitud de esas personas nunca cambie la actitud de ustedes, porque la actitud de ustedes y de nosotros es eso, somos seres humanos, de servir a los demás, de realmente ver siempre la dificultad de manera positiva. No, pues el escorpión es muy claro, el escorpión es el que tiene una condición negativa. Negativa. Y él no se dejó entonces cambiar la condición negativa por ese escorpión. Ajá. Que es lo que el alumno le estaba diciendo. Quisiera cambie su condición y déjalo. póngase negativo, déjelo morirse. Es como si uno estuviera manejando un carro y uno se enfrenta con un bucetero o un taxista. Que la condición de ellos es todo el tiempo andar en un estrés, un caos, y todo es muy difícil para ellos. Y uno, de pronto se lo cerraron a uno y entonces uno se pone en la misma condición, se baja, coge su palo y lo que sea, pelear con el bucetero sería uno, tontamente está uno poniéndose una condición que no vale la pena asumir, no es nuestra condición. Entonces ese caso, ese ejemplo a mí me encanta, esa historia es divina. Y está enfocada en la actitud, finalmente, que es que necesitamos tener una actitud permanente, positiva y ganadora. La historia que les quiero contar es precisamente relativa a ese ánimo que es requerido para poder tener esa actitud también permanente, positiva y ganadora. Y usted me la mandó, estoy mandando en un video que hace poquito. Lo tenemos en el curso, lo estamos montando en el curso Confort sin Esclavitud, el que arranca el próximo mes, que es la historia que se llama No olvides lo principal, no sé si la han escuchado o la han visto, en la que una mujer estaba con su hijo de brazos, iba caminando y de pronto escuchó una voz que salía por allá de un hueco y era una cueva, y escuchó la voz que le decía: ven, entra aquí, que te queremos dar lo más importante para ti, te queremos dar un regalo muy especial. Ella, como curiosa, fue entrando y escuchaba una voz que decía: vente por acá. Terminó llegando a un sitio en donde encontró una cantidad de tesoros, imagínense esa belleza, hermosura, oro por todos lados, lleno toda la cueva. Y entonces la voz le dijo: tienes 5 minutos para coger todo lo que quieres, y después de esos 5 minutos se va a cerrar la puerta de la cueva.
Entonces, haz lo que más puedas por coger todo lo que puedas, pero no te vas a olvidar de lo principal. Entonces la señora, pues al ver todo eso entusiasmada, pues dijo, no, pues yo aquí ya tengo salvada mi vida, dejó a su hijo a un lado de una piedra y se fue a coger todo, cogió esas ropas que tenía, se metió toda esa cantidad de oro por todos lados y la voz le decía, le quedan 30 segundos, entonces ella corre, todavía tengo 10 segundos más, se mete otro poquito y sale corriendo, se cierra la puerta. Creo que ya no saben qué pasó. Cuando el grande se da cuenta que dejó al niño. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa a veces en la vida, que nos olvidamos de atender lo principal por estar encantados en los tesoros que el mundo le ofrece a uno, cantidad de emociones, sensaciones o la rutina misma en la cual nos metemos, y nos olvidamos de atender el ser más importante, esa esencia, eso que somos. No le damos tiempo, dedicamos tiempo a muchas cosas banales, ver televisión, Facebook, cantidad de cosas, pero no dedicamos tiempo a lo más importante, a trabajar en nuestro aspecto esencial, ese ser interior. Entonces, pues, no sé, si tengan dudas, preguntas, comentarios acerca del tema. Aparte de eso, pues sé que hay algunas personas que por ahí quieren que les demos un apoyito en la parte ya tecnológica. Ya desde me quedo yo con ellos aquí para los que se quieran quedar. Si alguien quiere que le aclaremos el programa, cómo funciona, cómo es la plataforma, los que no la han visto, me gustaría en 2 minuticos les muestro, si tienen la disposición y el tiempo los profes, porque muchas veces pues creemos... Este es un trabajo muy bien cimentado y pues como no hay el conocimiento de cómo será que sí, que yo aquí les voy a mostrar así de manera rápida y no sé si dudas, inquietudes, algo acerca del tema. Yo tengo como no duda, como un comentario. Correcto. De acuerdo a ese 100% que nos analizamos, influye mucho como la edad. Yo creo, viendo que y me lo imaginé que, ¿cómo es tu nombre? Juan. Que Juan iba a poner en niño su mayor número. Pues porque él es más descomplicado, ellos son más relajados. Yo cambio lo de en serio, yo creo que le iba a ponerse más. Juan es optómetra, ¿no? Trabaja en la parte de la visión, digamos yo, ¿no? De la visión externa. Tienes por acá el niño chiquito. Sí. ¿Y de la visión interna también? Entonces yo pienso que uno entre más adulto también se ha dejado contaminar mucho más y por eso de pronto es como tan rígido, tan... Sí, es cierto. Sí, y usted dice algo muy real, lo que pasa es que, y por eso es que es importante el trabajo en uno mismo, porque es que yo siempre he dicho algo, el secreto de la eterna juventud lo hemos buscado todos a través de la historia, todos los seres humanos, y la tenemos ahí, no, y la tenemos ahí en la mano, la tenemos acá, porque realmente es tener mente flexible. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos mucho, y Alejandro lo dijo al inicio, trabajamos mucho el hemisferio izquierdo y descuidamos el derecho, el que es flexible, creativo, innovador, y dejamos de hacer esas cosas. Nos invitan a una fiesta y si no nos gusta el reggaetón de hoy en día de los muchachos, y estiramos caras. Entonces, ¿qué dicen después? No, vamos a andar invitándolo. Cuando uno debe ser flexible, ahí está el secreto de la eterna juventud. Lo que hablábamos de yo ya, ¿no, profe? En la conferencia. Que entonces ya tengo 50 años, entonces yo ya me voy a pensionar, yo ya no necesito esto, yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a bailar. ¿Recuerdan el video de la señora bailando? Y uno dice, son cosas que uno no puede perder. Es que ahí es donde está el secreto de la juventud. Y aparte de eso es el secreto, yo digo, que de la felicidad. Tener un equilibrio entre esa parte que se necesita, obviamente, la parte procedimental, matemática, lógica, analítica, pero no perder esa parte flexible de nosotros los seres humanos, señora. Pero también hay muchos jóvenes que son de una amargura. Bueno, usted dijo algo real. Ahora hay muchos jóvenes. Yo me caí de la amargura. Claro. Ellos también que uno dice, pero tan pequeñitos y ya con esa forma de ser lo espantan a uno. Yo también trabajo con niños y ellos también ahora el entorno en que viven también los contamina, los papás, ahora los papás, hay mucho papá joven y pues no aprendió nada de la vida porque están ya muy jóvenes y también con los pobres niños. Claro, sí, es verdad, crecen solos. Hoy en día se habla mucho de familias disfuncionales, donde normalmente quedan
Eso es real, donde claramente queda la educación a través del televisor. O Por eso si uno no quiere hacer ese trabajo de estar continuamente viéndose a sí mismo, porque uno no quiere, porque yo no quiero, pues hágalo por lo menos por sus hijos. Porque es que si uno continuamente se trabaja a sí mismo, eso es lo que va a irradiar a los hijos, el que ellos también estén trabajándose continuamente y tratan de ser mejor toda la vida. Pero si uno se estanca y dicen, yo no quiero ser mejor toda la vida, ya soy hecho, ya soy hecho. Yo ya me voy a pensionar, materia terminada. Ya soy materia terminada, pues ¿qué va a hacer en el niño? Hay el efecto de que tiene que estancarse en algún momento de la vida. Entonces lo frustra, lo lleva a un futuro frustrante. Por sus hijos o por nuestros hijos, también es vital que estemos trabajando en nuestro propio autoconocimiento y superación personal a diario. Bueno,